una historia que ocurrió hace mucho tiempo, más de 2000 años, más, y después vamos a ver qué actual es esta enfermedad. Eh, Segunda Reyes, capítulo 5. Muchas gracias. Dice así la palabra del Señor: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Este hombre, valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautivo de la tierra de Israel a una muchacha la cual servía a la mujer de Naamán. Este dijo a su señor: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata, 6000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Tomó también cartas para el rey de Israel que decía así: cuando llegue a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida? Para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de la lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará mi lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Versículo 14. Entonces descendió
y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Y para terminar esta lectura, el versículo 15 dice, y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente a tu siervo. Mas él dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le insistía que acepte alguna cosa, pero él no quiso. Que el Señor bendiga su palabra. Bueno, esta enfermedad, la lepra, yo estuve buscando algunas definiciones. Dice, la lepra siguió siendo repudiable durante siglos y hoy en día el estigma social que se asoció con las formas avanzadas de lepra continúa en muchas regiones y sigue siendo el mayor obstáculo para los tratamientos que permiten la cura. Estadísticas. Se calcula que en todo el mundo por año se presentan 200.000 casos nuevos de lepra. Estados Unidos tiene entre 50 y 200 casos nuevos por año. Brasil es uno de los países con más alta cantidad de casos. Estadísticas en Argentina. Con un promedio de 286 casos nuevos por año, la lepra aún subsiste en la Argentina y registró un total de 479 pacientes en tratamientos en 2016. Este número es aún mayor si se toma en cuenta que existe una tasa oculta del 30% según estimaciones de la Sociedad Argentina de Dermatología. Eso es la lepra y sus estadísticas. Hace 2 sábados atrás salió un artículo en el Clarín, en el diario El Clarín, y también habló de la lepra y de un solo lugar en la Argentina que está quedando, donde hay 700 casos por año y más de 10.000 pacientes en la Argentina. La lepra es una enfermedad que comenzó en sus orígenes hace más de 20 siglos y es una enfermedad que hoy sigue. Claro, antes con una simple mancha ya tenían temor que sea lepra. Con una simple psoriasis ya pensaban que podía ser una lepra. Pero ¿saben qué? Hoy en día se diagnostica y hay cantidad de leprosos. Tiene cura, agarrado a tiempo, tiene mucha cura, pero bueno, eso es lo que he podido copiar. El que quiere las estadísticas las tengo, las puede hojear, y los datos de dónde se han sacado estas estadísticas. Aquí vemos un general de Siria, un general que vivía en Siria y estaba acostumbrado a los ríos cristalinos, Habana y Farfar, que están en Damasco, que nacen con aguas cristalinas, y él estaba acostumbrado a esos ríos. Y cuando llega a pedirle al profeta, el profeta lo manda
al Jordán. El Jordán era un río más, con mucho más lodo. El Jordán tenía otras características. Toda vez que vemos la historia de Naamán, vemos que él era valiente, valeroso en extremo, dice así la palabra de Dios, pero era leproso. Y tenía sirvientes que sin duda eran judíos, por eso temían al Dios nuestro. Entonces ellos le dicen, primero la criada, si va a ver al profeta, el profeta le va a decir cómo puede hacer para sanarse. Después, los criados que iban con él, cuando él se vuelve enojado, se ve que era bastante soberbio este general, no quería bañarse en el Jordán. Los criados le dicen, pero ¿por qué si te dice que te metas en el Jordán, nada más, si hubiera pedido algo más difícil, lo hubieras hecho? Seguro que lo hubieras hecho. Entonces lo convencen y Naamán se mete en el río Jordán, se zambulle 7 veces y dice que su carne queda como la carne de un niño. Y lo que dice la palabra de Dios, que quedó limpio. Quedó limpio. Vuelve, para terminar con el relato, vuelve al profeta y quiere pagar esta sanidad. Se estima más o menos que él llevaba al número de hoy $2 millones llevaba en oro, en plata, en riquezas para pagar por su enfermedad. Y el profeta de Dios le dijo, no. Pasaron los años, el Señor Jesús muere en la cruz. Pero antes de morir en la cruz, en el Evangelio según San Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículo 12 dice, sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Fíjese la respuesta del Señor. Entonces extendió él la mano, le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante, fíjese lo que dice, la lepra se fue de él. Esta enfermedad, tanto en la antigüedad como hoy, es contagiosa. El Señor Jesús lo toca, cosa que nadie podía hacer en la antigüedad. Los que tenían lepra eran confinados a vivir bien lejos de la ciudad y se les daba campanitas para que hagan ruido cuando alguien se acercaba caminando al salir de la ciudad o al volver a la ciudad, y ellos sonaban la campanita y decían, inmundo, inmundo. Y la gente se iba de ahí porque seguro que eran leprosos. Generalmente los leprosos estaban envueltos porque tenían tantas llagas, tenían tantos lastimados, se les caían los dedos, se les caía la nariz, eran personas despreciables. Terrible esta enfermedad. Bueno,
la Biblia dice que la lepra es la enfermedad que simboliza el pecado. Pecado es errar en el blanco. ¿Cuántas veces hemos escuchado desde aquí, desde el púlpito? Una definición que aprendí, que pecado es todo lo que ofende a Dios en pensamiento, palabra o hecho. Usted habla mal, está pecando. Usted piensa mal, está pecando. Usted agarra algo que no le pertenece y está pecando. Cosas muy comunes en este día. Eso es pecado. Pecado es algo que Dios aborrece, pero Dios ama al pecador. Dios, por medio del profeta, sana a Naamán. Dios, en Lucas capítulo 5, por medio del Señor Jesús, le contesta: quiero que seas limpio. El Señor no quiere que este leproso siguiera leproso. Lo limpió al instante. Queridos amigos, todos los domingos a la noche se predica el Evangelio. El Evangelio es un mensaje. El Evangelio quiere decir buenas noticias. ¿Y cuáles son esas buenas noticias? Que Cristo te puede limpiar de la lepra del pecado que tienes adentro. Él derramó su sangre y su sangre derramada te limpia de todo pecado. Él te limpia de todo pecado. Qué bueno es saber, por la palabra de Dios, cuántos textos en la Biblia que nos dicen que la paga del pecado es muerte. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:5. La esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, en su tiempo murió por nosotros los impíos. Impío es una persona que no teme a Dios. Impío es una persona que no cree, que no acepta. Y Dios, al corazón contrito y humillado, no rechaza nunca. Y Dios ama al humilde y resiste al soberbio. Qué difícil que es para aquel que tiene pecado acercarse a aquel que le puede limpiar con su sangre derramada en la cruz del Calvario. Qué difícil que es que se acerque y acepte a Cristo en su corazón. Si no, estaría lleno este lugar. Si no, no habría lugar. Pero la gente no quiere saber nada de Dios. Dice el necio en su corazón. Hay 2 salmos que dicen así: no hay Dios. El necio dice: Dios no, Dios no. Y no quieren saber nada, no quieren tener a Dios en su noticia. Fíjese, no quieren saber nada de Dios. Y siguen con su pecado. ¿Y dónde hay pecado? En las tinieblas. Y el Señor Jesús es la luz del mundo. Y donde entra el Señor Jesús, huyen las tinieblas.
huyen, porque Dios es luz. Dios es amor, Él quiere que seas limpio del pecado. Quiero ser limpio, y al instante se sanó. Pero la soberbia, el orgullo, dice Abán y Farfar, ríos en Damasco son mejores. No podía soportar esta persona sacarse la ropa, que todos lo vean bien llagado, y meterse en el Jordán una vez, meterse dos veces, meterse. ¿Cómo va a ser eso un general del ejército? Sin embargo, la séptima vez salió limpio. Salió con un cuerpo nuevo, una nueva criatura. La lepra vieja ya había pasado, he aquí, todo es nuevo. Todo es nuevo. ¿Desde cuándo todo es nuevo? Todo es nuevo desde que encontré a Dios, dice la canción. Ahora, qué importante que nos humillemos. Qué importante que seamos mansos y humildes de corazón, no de condición, de corazón. Mansos y humildes de corazón. Y el Señor Jesús muere en la cruz, derrama su sangre. Yo no sé si hasta la última gota, como dicen algunos, la Biblia no dice hasta la última gota, pero derramó su sangre, y su sangre nos limpia de todo pecado. ¿Quieres ser limpio en esta noche? ¿Quieres ser limpio? En Él hay limpieza. En Él hay salvación. ¿Cuántas veces cantamos ese himno, alabado el gran manantial? El número 8, que de sangre Dios nos mostró. Alabado el Rey que murió, su pasión nos libra del mal. Sé que solo así me emblanqueceré. Lávame en tu sangre, Jesús, y limpio seré. Lávame en tu sangre, Jesús. ¿Quieres ser limpio? Última lectura, Nahum capítulo 1. Los profetas menores a veces los encontramos. Yo lo tengo marcadito. Nahum capítulo 1. Fíjese cómo es Dios. El Dios de ayer, el Dios de hoy, es el mismo. Ayer, hoy, por los siglos. Nahum capítulo 1. Versículo 2, Jehová Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Versículo 3. Jehová es tardo para la ira y grande en poder. Pero aquí viene la aclaración. No tendrá por inocente al culpable. Ahí está. No tendrá por inocente al culpable. Mire, Él es amor. Él ha dado a su Hijo para morir en una cruz por ti y por mí. Pero un día Él va a ser juez. Un día no muy lejano va a ser tu juez. Y ahí va a venir el evangelio a la inversa. En vez de buena noticia, va a ser mala noticia. Ahí va a venir la mala noticia que hoy te la informamos.
que el que rehúsa creer, dice Juan capítulo 3, no tendrá la vida. El que rehúsa creer ya ha sido condenado por sus mismos pecados. Ya ha sido condenado. Pero el que cree, queda limpio. El que acepta queda limpio. El que purga sus pecados. Pero el que lo encubre no prospera. El que lo confiesa y se aparta alcanza la misericordia de Dios. Qué bueno ha sido ese día para mí, cuando yo pedí perdón por mis pecados. Era bastante niño. Y ¿saben qué? Llegué a mi casa contento y mi padre estaba llorando de la emoción porque había aceptado a Cristo. Pero él me dijo, si confiesas y te apartas, alcanzarás misericordia. Y nunca más me olvidé. Tenemos que apartarnos del pecado. El pecado nos ensucia, el pecado nos enferma, el pecado nos distancia, el pecado nos hace soberbios, orgullosos. Él quiere que seamos mansos y humildes de corazón. ¿Quieres ser limpio en esta noche? Dice Miqueas, cerquita de Nahum, Miqueas, capítulo 7, versículo 18. Fíjese cómo es Dios. Mucha gente dice, Dios no es bueno, Dios no es amor. Fíjese cómo es Dios. Miqueas 7, 18. Que Dios como tú que perdonas la maldad y olvidas el pecado del remanente de su heredad, no tuvo para siempre, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades, lo echará en lo profundo de la mar todos nuestros pecados, cumplirá la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. ¿Qué Dios como tú? Ninguno. Ninguno como Él. Pero ojo, no tendrá por inocente al culpable. Tú si tienes pecados, si tienes pecado, sos culpable. Y la mala noticia es que existe el infierno para Satanás y los ángeles caídos. Y el hombre se hace partícipe al aceptar las obras de Satanás y de todos los demonios que pululan este mundo. Porque Satanás no es omnipresente, Satanás no puede estar aquí en Estados Unidos, en otro país, en Fernández Oro, no, pero Satanás tiene sus demonios que andan de un lugar a otro para engañarte, que andan como león rugiente buscando a quien devorar. Satanás busca que no cantes, que no alabes, que no escuches la palabra de Dios. Satanás quiere que te pierdas en el infierno donde va a ir él. ¿Quieres ser limpio? Este endemoniado dijo, Señor, por favor, dice que le clamó, quiero ser limpio. ¿Me puedes limpiar? ¿Y qué le dice Dios? Quiero ser limpio. En esta noche no ha cambiado. Ese Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos.
nuestro Dios no hay mudanza ni sombra de variación. Dice Malaquías, yo Jehová no me mudo, yo Jehová no cambio. Por eso, hijos de Israel, no habéis sido destruidos. Ese mismo Dios desea que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Arrepentimiento es odiar lo que has hecho. Una persona arrepentida no vuelve a cometer el mismo pecado porque está arrepentido, porque odia lo que ha hecho. Ojalá puedas arrepentirte. Ojalá puedas pedir perdón a Dios. Ojalá puedas aceptar a Cristo en el corazón. Y feliz. Vas a ser feliz. Porque vas a tener un futuro glorioso, venturoso con Cristo. Quizás vas a sufrir en este mundo, porque todos vamos a sufrir. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, pero vas a tener aflicción. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas te va a librar Jehová. Pero son muchas. Pero qué bueno que lo pases limpio de tu pecado. Qué bendición si pasas este mundo con Dios. Y cuando cruces el río de la muerte, Él te reciba. Y aquí quizás sea despedida, pero allá bienvenida. O venga Él a buscar a su iglesia y nos lleve con Él para siempre jamás. Ojalá no rechaces esto que está escrito en la Biblia, la palabra de Dios, y tengas la salvación del alma, el perdón de los pecados, estés limpio desde hoy y por la eternidad. Que el Señor bendiga su palabra.